Retomamos el tercer curso bíblico en este año, que vamos a dedicarlo al Evangelio según San Mateo. Está a cargo de quien les habla. Pertenezco a la Orden de los Frailes Menores Conventuales. En mi presentación seguiré la estructura y el contenido del reconocido biblista y teólogo italiano don Claudio Doglio, en el Evangelio según San Mateo, que ustedes podrán ver también online en Bible Claret. Ahí está el link. También tendré en cuenta los valiosos aportes de otro reconocido biblista italiano, el padre Fernando Armellini, en su curso bíblico titulado Gesù e i discepoli in cammino nel Vangelo secondo Marco, porque de allí yo voy a extraer algunos datos importantes para, sobre todo para los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, ¿cierto? La traducción al español y la adaptación es de quien les habla. Después de una introducción, vamos a presentar aquí las etapas de composición de los libros del Nuevo Testamento. En segundo lugar, vamos a hacer una comparación entre los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Luego nos vamos a preguntar qué nos ofrece el Evangelio según San Mateo. Vamos a tratar de responder a esta pregunta. En cuarto lugar, les voy a ofrecer la estructuración global del Evangelio según San Mateo. Finalmente vamos a sacar algunas observaciones conclusivas. Dejo de compartir pantalla y voy al texto. El Nuevo Testamento es la colección de libros que se comenzó a escribir años después de la muerte de Jesús de Nazaret, a lo largo de unos 70 años, en el seno de la comunidad cristiana. Tengamos en cuenta que al principio está el hombre Jesús, su experiencia histórica, su persona, su vida, a la cual tuvieron acceso todos aquellos que lo conocieron, hombres y mujeres que se convirtieron en sus discípulos, en discípulas, en testigos de su muerte y de su resurrección. Para entender cómo surgieron los libros del Nuevo Testamento y de modo particular los evangelios, vamos a considerar tres etapas. Veamos ahora esquemáticamente las tres etapas que se fueron dando hasta la redacción final de estos libros. Entonces, por eso voy a volver a compartir pantalla. Ahí está. Bien. La primera etapa, que todos conocemos, son esos 3 años de Jesús, de la actividad pública de Jesús, del ministerio público de Jesús, que comienza en el año 27, en el año 27 de nuestra era, da comienzo la vida pública de Jesús y que termina, como sabemos, con su muerte en el año 30, más precisamente el 7 de abril. Esta es la primera etapa, es muy importante. Es muy importante porque es el acontecimiento fundamental, fundacional, de lo que luego serán los escritos del Nuevo Testamento. Es lo que le da la base histórica. Realmente existió Jesús, Jesús de Nazaret. Esa es la primera etapa. La segunda etapa, podríamos decir que después de la resurrección de Jesús, a partir del año 30 de nuestra era, asistimos a la predicación apostólica. Una vez que Jesús vuelve al Padre, quedan los apóstoles y la predicación evangélica de los apóstoles. Recién años más tarde, nos vamos a encontrar con los primeros escritos del Nuevo Testamento. Yo les podría preguntar, ¿cuál es el escrito
más antiguo del Nuevo Testamento? O dicho de otra manera, ¿cuál es el primer escrito del Nuevo Testamento? Es una carta. En el año 51 nos encontramos entonces con la primera carta de San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Y ahora voy a presentar el esquema completo de la segunda etapa, para que tengamos una visión global. Decíamos que en el año 51 nos encontramos ya, se compone la primera carta a los tesalonicenses. Entre los años 52 y 54 la primera carta a los corintios, la carta a los filipenses y la carta a Filemón. La carta a los colosenses, algunos estudiosos la ubican hacia el año 70-80, nosotros por el momento lo dejamos aquí. Entre los años 54 y 57 nos encontramos con la carta a los Gálatas y la segunda carta a los Corintios. 57 al 58 la carta a los Romanos, aproximadamente en esa fecha. En el año 60 la carta de Santiago. Fíjense ustedes, toda literatura en forma de carta, literatura epistolar. Recién en el año 68 nos vamos a encontrar con el primer evangelio, el Evangelio según San Marcos. El año pasado dedicamos el curso bíblico a este evangelio. Cronológicamente es el primero de los 4. Fíjense, aparece 38 años después de la muerte de Cristo, en el año 68. Bien, con este Evangelio de Marcos podríamos decir que se concluye esta segunda etapa para dar lugar a una tercera etapa. Se siguen escribiendo cartas. Pablo escribe la segunda carta a los tesalonicenses, entre los años 70 al 90. También en esta fecha, en estos 20 años, aparecen las cartas a los Efesios y la primera carta de Pedro, la carta de Judas y la carta a los Hebreos. Entre los años 80 a 85, presten atención a este dato, cerca de los años 80, podríamos decir, tenemos el Evangelio de Lucas, la obra de Lucas, que es su Evangelio, y los Hechos de los Apóstoles. También en este periodo, en los años 80, aparece el Evangelio según San Mateo, que a nosotros nos interesa de modo particular este año. Ubíquenlo bien, recuérdenlo bien, en los años 80 aparecen Lucas, Hechos de los Apóstoles, y el Evangelio se compone, el Evangelio, la redacción final del Evangelio según San Mateo. Entre los años 89 y 96 se ubica el Apocalipsis. Entre los años 85 al 100, después de Cristo, obviamente todo esto, el Evangelio según San Juan. En el año 100 nos encontramos con las cartas a Timoteo, son 2 cartas a Timoteo, la primera y segunda, y a Tito. Entre los años 100 y 110, las 3 cartas de Juan. Y finalmente, entre los años 125 al 130, aproximadamente, la segunda carta de Pedro. Bien, dejamos de compartir pantalla. Y volvemos a nuestro texto. Entonces decíamos, después de la muerte y resurrección de Jesús, los apóstoles predicaron durante varios años. Esto se llama predicación apostólica, este periodo, el periodo de la predicación apostólica. Luego, lentamente, de la predicación apostólica nacieron los escritos. Como hemos visto, en el año 51 aparece el primer escrito del Nuevo Testamento, la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. Además de la literatura epistolar, es decir, en forma de cartas, de misivas, y pensando ya en la obra de los evangelistas, es decir, focalizándonos en este momento en los evangelios, es muy probable que primero, antes que existan los evangelios, así como los tenemos hoy, es muy probable que primero hayan existido textos breves, algunos fragmentos, algunas narraciones simples, antologías de enseñanzas o parábolas, recopilación de episodios, como lo que podríamos llamar milagros, o el núcleo primordial,
que es la narración de la pasión de Jesús hasta la trágica experiencia de su muerte en cruz, y el sorprendente descubrimiento del sepulcro vacío, y el encuentro con el resucitado. Estas partes probablemente se escribieron por separado y se elaboraron de diferentes maneras, teniendo en cuenta la predicación apostólica. Algunos de sus autores fueron discípulos y testigos de la vida de Jesús, y como tales narraron los hechos. Otros, como Pablo y Lucas, acogieron los relatos de los testigos y con su propia experiencia de Cristo en tiempo de las primeras comunidades, asumieron el anuncio de la buena noticia hasta el martirio. Al principio, entonces, tenemos la experiencia vivida por muchos testigos que se convirtieron en discípulos del único Maestro y contaron su propia experiencia. No hicieron teorías religiosas, sino que narraron su experiencia del encuentro con el hombre Jesús de Nazaret, reconociendo que ese hombre es el Hijo de Dios, aquel que había sido crucificado, ha resucitado de entre los muertos y vive para siempre. Todo esto se fue plasmando por escrito y constituyen lo que hoy conocemos como Nuevo Testamento, es decir, cada uno de los 27 libros que componen el Nuevo Testamento, entre ellos los 4 evangelios. Bien, ahora vamos a pasar a una comparación. Vamos a hacer una comparación de Mateo con Marcos y Lucas. Una simple comparación entre los evangelios, estos evangelios, de Mateo, Marcos y Lucas, nos muestra que son muy parecidos entre sí, mientras que el cuarto, Juan, parece ser de otro tipo. Estos 3 primeros evangelios se pueden colocar en 3 columnas paralelas, pudiéndose así abarcar de una simple mirada, de un simple golpe de vista. ¿Qué es lo que se puede ver? Podemos ver sus semejanzas y sus desemejanzas. Esta colocación en 3 columnas paralelas se llama sinopsis. Y a los 3 evangelios susceptibles de tal colocación se les llama sinópticos. ¿Qué significa sinopsis? Es una palabra de origen griego compuesta por la preposición syn, que significa junto con, y opsis, que significa ver, es decir, ver junto con, ver el conjunto, ver los 3 evangelios a la vez, colocados en 3 columnas, como decíamos. Ver al mismo tiempo, ver de una sola mirada, sinopsis. Por eso, al colocar Mateo, Marcos y Lucas en 3 columnas paralelas, podemos abarcar de un simple golpe de vista sus semejanzas y sus desemejanzas. No es una palabra nueva para nosotros. En el colegio nos enseñaban a hacer cuadros sinópticos, ¿se acuerdan? ¿Para qué? Para visualizar mejor los contenidos estudiados. La comparación de los evangelios sinópticos hace ver que entre ellos hay sorprendentes afinidades y semejanzas y al mismo tiempo grandes discrepancias. ¿Cómo se explica esto? Bueno, los estudiosos lo han llamado el problema sinóptico y tratan de dar distintas respuestas. Hay distintas teorías para responder al problema sinóptico. Yo voy a presentar aquí la más difundida, ya que tiene ya sus años. Luego los autores, digamos, fueron afinando la punta del lápiz con teorías más complejas, pero esta teoría yo creo que nos puede dar una buena idea, y que a muchos autores todavía la sostienen. Yo la voy a presentar en su forma más mitigada, en su forma más simple, para que se pueda comprender. Y por eso ahora voy a pasar a compartir pantalla de nuevo. A ver si podemos ver, para que ustedes puedan ver. Entonces,
en qué consiste esta teoría de las dos fuentes. Dos fuentes. La primera sería Q. Q es una palabra alemana, Quelle, que significa justamente fuente. Esa sería la primera. La segunda es el Evangelio de Marcos, que nosotros ya conocemos. Estas dos fuentes alimentarían a los evangelios de Mateo y de Lucas. A su vez, Mateo y Lucas, porque nosotros, por ejemplo, en Lucas, el capítulo 15, la parábola del hijo pródigo, solamente aparece en Lucas, no aparece ni en Marcos ni en Mateo, tampoco en Juan, obviamente, pero acá estamos comparando Mateo, Marcos y Lucas. Esta parábola de Lucas 15, 11 al 32, solo aparece en Lucas. Quiere decir que Lucas tenía una fuente particular. Lo mismo Mateo 25, famoso texto conocido. ¿De dónde lo sacó Mateo? Mateo lo sacó de una fuente particular, como también Lucas tuvo sus fuentes particulares. Ahora, dejo de compartir pantalla porque necesito sacar la forma de presentación del PowerPoint. Ya lo hice. Vuelvo al Zoom. Vuelvo a compartir pantalla. A ver, ¿se ve ahí? Bien. Entonces tenemos el cuadro completo, las dos fuentes, Q y Marcos. Tenemos también los otros evangelios, Mateo y Lucas, y las fuentes particulares. Entonces decíamos que Lucas toma de Q. ¿Q qué es? Es una colección de logias, de dichos de Jesús, del cual toman Lucas y Mateo también. En realidad Q no existe. La teoría de los estudiosos dicen que aquellos dichos, aquellos logia comunes a Mateo y a Lucas deben haber tenido una fuente común. Entonces por eso esta fuente, le llaman fuente en alemán, Quelle, Q. Pero también Mateo y Lucas se han alimentado de Marcos. Y a su vez, como decíamos, hay cosas que solamente se encuentran en Mateo, en una fuente particular de Mateo, y otras en una fuente a la que acudió Lucas, una fuente particular. Esta es la teoría de las dos fuentes que intenta explicar las semejanzas y las desemejanzas que existen entre los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Ustedes ya lo saben ahora, entonces los llamamos evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque se los puede colocar en tres columnas paralelas y de una sola mirada se pueden ver estas diferencias y estas discrepancias. Dejo de compartir pantalla, vuelvo al texto. Bien, decíamos, hacia los años 80 se redactó el texto definitivo que hoy conocemos como el Evangelio según San Mateo, que con respecto a los otros evangelios, desde el punto de vista cronológico, no es el primero. Ya hemos visto que es Marcos el primero. La antigua tradición, sin embargo, había afirmado repetidamente que el primero en escribir un evangelio había sido Mateo, pero tal vez no se refería al texto actual de Mateo, sino a algún texto que había sido compuesto anteriormente en arameo y que sirvió como base para una ulterior colección. El texto griego del Evangelio según San Mateo que poseemos es posterior al Evangelio según San Marcos, que tendría la prioridad entre los sinópticos en lo que a fecha de composición se refiere. Entonces nos podríamos preguntar, ¿por qué decimos que Mateo es el primer evangelio? Porque está en primer lugar en el orden canónico con que inicia la serie del Nuevo Testamento. Canónico, canon significa regla, ¿no? Es la regla de la fe, ¿no? El Concilio de Trento, cuando define cuáles son los libros canónicos de la Biblia, ponen en primer lugar al Evangelio de Mateo. Y entonces el orden canónico sería Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Qué nos ofrece el Evangelio según San Mateo?
Ante todo, se trata del trabajo maduro de una escuela de escritores cristianos que vivieron en Antioquía, en la segunda parte del primer siglo después de Cristo. Antioquía está al norte de la Palestina, ¿no es cierto? Es el fruto maduro de una comunidad cristiana que reconsidera la predicación de Jesús, reestructura la enseñanza de los apóstoles y organiza sistemáticamente una auténtica catequesis relacionada con Cristo y con su iglesia. El texto, según Mateo, es por lo tanto una mediación con respecto a la obra de Jesús. Es importante reconocer que la antigua tradición ha titulado los evangelios con el nombre de una persona y una preposición griega, katá, que significa según la interpretación de Mateo o mediada por la interpretación de Marcos. Nosotros leemos el Evangelio según Mateo, es decir, recibimos la buena noticia de Jesucristo, que es Jesucristo, pero según la visión de Mateo. Por lo tanto, es importante valorizar esta mediación humana. Cuando hablamos de evangelios, tratando de definirlos, no debemos caer en la banalidad de titularlos vidas de Jesús. No son la vida de Jesús, no son biografías. Los evangelios son el depósito escrito de la predicación apostólica. Estrictamente hablando, deberíamos decir que el único evangelio de Jesucristo nos ha sido transmitido en 4 formas. El único está interpretado por 4 discípulos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estas mediaciones nos hablan de la importancia del pensamiento humano, del razonamiento comunitario, de la actualización histórica que transmite la única enseñanza de Jesús y de la presencia del Cristo resucitado en medio de su iglesia, a través del don del Espíritu Santo, que permite esta reelaboración inteligente, adaptada a nuevas situaciones, aplicadas concretamente a la vida de la comunidad de los discípulos. El Evangelio, según Mateo, es, por lo tanto, una gran reelaboración de la tradición apostólica. Ahora bien, en esta reelaboración del material preexistente, plasmada en la redacción final, podemos encontrar distintas estructuraciones del texto, gracias a unos indicios literarios. Y aquí van a tener que tener a mano el Evangelio según San Mateo. Abrir la Biblia o abrir el Nuevo Testamento, buscar el libro del primer Evangelio, el Evangelio según San Mateo, porque vamos a adentrarnos en la estructuración de este Evangelio. Una estructuración global, es una primera presentación. Al leer atentamente el texto del Evangelio, según San Mateo, descubrimos una expresión estereotipada. ¿Qué significa? Es una expresión que se repite siempre de manera idéntica. En este caso, esta expresión estereotipada que descubrimos en el Evangelio según San Mateo se repite 5 veces. Se trata de un indicio literario, una especie de estribillo con una clara intención teológica y que nos permite apreciar una clara estructuración del texto. Este estribillo lo encontramos por primera vez en Mateo 7:28. Mateo 7:28. Y dice así: y sucedió que cuando acabó Jesús estas palabras, la multitud estaba asombrada de su enseñanza. ¿Cuál enseñanza? La que se encuentra en el discurso de la montaña. Con estas palabras se concluye el discurso de la montaña, que comprende los capítulos 5 al 7. Y sucedió que cuando acabó Jesús estas palabras, la multitud estaba asombrada de su enseñanza. La segunda vez que encontramos este estribillo es
en Mateo 11:1. Y sucedió que cuando acabó Jesús de dar instrucciones a sus 12 discípulos, con estas palabras se concluye, ¿qué cosa? El discurso apostólico o misionero. Por eso dice el texto, y sucedió cuando acabó Jesús de dar instrucciones a sus 12 discípulos. Ciertamente Jesús los instruyó antes de enviarlos a predicar. Este discurso apostólico misionero lo encontramos en el capítulo 10. Por eso en 11:1 aparece el estribillo. Y sucedió que cuando acabó Jesús de dar instrucciones a sus 12 discípulos. La tercera vez que aparece este estribillo es en Mateo 13:51. 13:51. Y sucedió que cuando acabó Jesús estas parábolas, partió de allí. Con estas palabras se concluye el así llamado discurso parabólico, que comprende el capítulo 13, versículos 1 al 51. Capítulo 13, 1 al 51. La cuarta vez que aparece este estribillo es en Mateo 19:1. Y sucedió que cuando acabó Jesús estas palabras, partió de Galilea y fue a la región de Judea al otro lado del Jordán. Con estas palabras se concluye el discurso así llamado eclesiástico, el discurso a los miembros de la comunidad. Este discurso lo encontramos en el capítulo 18. Y la quinta y última vez que aparecerá este estribillo será en Mateo 26:1. 26:1. Y sucedió que cuando acabó Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. Lo voy a repetir. Y fíjense, traten de apreciar qué diferencia hay con los estribillos anteriores. Y sucedió que cuando acabó Jesús todas estas palabras. Habrán notado una diferencia con respecto a las frases anteriores. Me refiero al adjetivo plural todos. Con estas palabras no solo se concluye el discurso escatológico, que comprende los capítulos 24 y 25, sino todos los 4 discursos precedentes, es decir, todos los discursos que componen el Evangelio. Vamos a las observaciones conclusivas. Una primera conclusión es entonces que el redactor final que organizó y reelaboró el material que había recibido, lo hizo en base a 5 grandes discursos de Jesús. No es que Jesús se haya subido a una cátedra universitaria para impartir estos discursos. Tenemos que tener en cuenta que Jesús era un predicador itinerante, que iba de pueblo en pueblo anunciando el reino de Dios. Algunos discípulos fueron recogiendo esa predicación oral, conservándola en la memoria y transmitiéndola oralmente. Otros discípulos comenzaron a poner por escrito estas palabras y hechos de Jesús en pequeños fragmentos. Esto nos invita a valorizar la historia literaria de Mateo, ver qué es lo que el evangelista narra y cómo lo narra, y de esta manera poder apreciar este hermoso texto literario. Por lo tanto, el último redactor que armó la gran antología de la predicación apostólica que llamamos el Evangelio según Mateo, es una escuela de escritores eruditos cristianos, pero también expertos en la tradición judaica, que probablemente residen en Antioquía, la gran capital de Siria, al norte de la Palestina, decíamos, una de las primeras iglesias cristianas del mundo helenista. O sea, influjo helenista, griego, y también comunidades de origen judaico. Por eso vamos a ver tantas citas del Antiguo Testamento en el Evangelio según San Mateo. Una segunda conclusión es que cada uno de estos discursos está precedido por una sección narrativa. Entonces, podríamos decir que el Evangelio de San Mateo está compuesto
por 5 secciones narrativas a las cuales le siguen 5 secciones discursivas. He aquí las 5 secciones narrativas que preceden a cada uno de los 5 respectivos discursos. Primero, Mateo 3 y 4 preceden al discurso de la montaña, capítulos 5 al 7. Segundo, Mateo 8 y 9 preceden al discurso apostólico o misionero, que lo encontramos en el capítulo 10. Tercero, Mateo 11 y 12 preceden al discurso parabólico, las parábolas reunidas en el capítulo 13, versículos 1 al 51. En cuarto lugar, Mateo 13, 51 a 17, 27 preceden al discurso eclesiástico. Esta sección narrativa 13:51 a 17:27, esta sección precede al discurso eclesiástico o de la comunidad, que encontramos en el capítulo 18. Finalmente, en quinto lugar, Mateo capítulos 19 al 23 preceden al discurso escatológico, que encontramos en los capítulos 24 y 25. Decíamos entonces que son 5 grandes discursos que determinan la columna vertebral, el esqueleto de este cuerpo evangélico. ¿Por qué 5 discursos? Probablemente porque 5 son los libros de la ley, y el número 5 son los dedos de la mano. Por lo tanto, una unidad, una integridad caracterizan en el mundo judío la ley, la Torá, el Pentateuco, las 5 partes de la ley, como dicen los judíos. Y Mateo, en clave judía, reinterpretada de manera cristiana, propone la nueva ley de Jesús, los 5 discursos que componen el Pentateuco cristiano. Pero aún debemos agregar el principio y el final. De esta manera podemos decir que el Evangelio de Mateo se compone de 7 grandes partes o bloques. 7, símbolo de totalidad, de plenitud, porque el número 7 en la tradición judía es el número de la semana o días de una fase de la luna. Marca la plenitud. Son 7 partes. Entonces, 5 partes centrales, una de apertura y una de cierre. El cierre contiene, por supuesto, la narración de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que comprende los capítulos 26 al 28. La apertura, en los 2 primeros capítulos, contiene la así llamada historia de la infancia. Tal vez sea más correcto decir evangelio de la infancia, porque decíamos no es una simple historia, una simple cronología de hechos. Evangelio de la infancia es más correcto titular así estos 2 primeros capítulos del Evangelio de Mateo, pues es una introducción teológica a todo el Evangelio. Este Evangelio de la infancia es lo que vamos a ver en nuestra próxima presentación. En los próximos encuentros iremos desmenuzando y descubriendo otras claves de lectura para una mayor comprensión del Evangelio según San Mateo. Fin de la presentación.